William Soto Santiago. Muy buenos días, amados, amigos y hermanos. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para saludarles y para verles a cada uno de ustedes y compartir con ustedes el programa divino correspondiente a este tiempo, del cual hemos estado escuchando en esta mañana a través de nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es realmente un privilegio vivir en este tiempo y conocer el programa divino de nuestro tiempo, porque de nada valdría vivir en el siglo XX sin conocer lo que el divino Creador prometió y hace en este siglo XX. En nuestro tiempo tenemos las promesas más grandes de todos los tiempos. Él, a través de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, incluyendo al profeta de los profetas, Jesús de Nazaret, habló de nuestro tiempo y dio las promesas de nuestro tiempo. Las promesas de nuestro tiempo son las cosas que Dios llevará a cabo en este tiempo. Los profetas, incluyendo a Jesús de Nazaret, hablaron en diferentes formas, en parábolas, en visiones, mostraron sus visiones, también en la construcción de cosas como el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. En todas estas cosas se encuentran las promesas divinas de cada tiempo, incluyendo nuestro tiempo. Y a medida que las edades, los siglos, las dispensaciones, las generaciones avanzan, Dios avanza en su programa llevando a cabo lo que Él planificó desde antes de la fundación del mundo, lo cual ninguna persona puede conocer a menos que no viva en el tiempo en que Dios cumple esa promesa. Antes de Dios cumplir esa promesa, solamente se puede ver en la Escritura, pero no entenderse claramente. Solamente se sabe que Dios ha prometido y que Dios estará llevando a cabo lo que Él prometió. Pero entender correctamente lo que Él prometió solamente puede ser posible en el tiempo en que Él lo esté cumpliendo. No hay otra forma. Y para el tiempo en que Él esté cumpliendo lo que Él prometió, Él enviará un mensajero. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y ellos son los que dan a conocer al pueblo lo que Dios está llevando a cabo. Y le muestran al pueblo dónde fue prometido en tal y tal lugar y a través de tal y tal profeta. Y así, el cuadro completo de lo que Dios está llevando a cabo
se muestra al pueblo, y el pueblo entonces dice: pero si eso es lo que yo estaba esperando y no lo podía entender, y tan fácil que lo puede entender ahora. Porque esa es la forma que Dios tiene para dar a conocer su palabra a la raza humana. Su palabra que muestra, revela la obra que Él está llevando a cabo. Por eso Jesús, cuando le hablaba a la humanidad, le hablaba la palabra de Dios. Porque solamente con la palabra de Dios se puede dar a conocer la obra de Dios. Por eso Jesús, en una ocasión, a aquellas personas que no podían comprender lo que estaba aconteciendo en la vida de Jesús de Nazaret, no podían comprender que Él era el cumplimiento de aquellas promesas mesiánicas tan grandes dadas a través de los profetas del Antiguo Testamento. Él les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes dicen que creen la Escritura, pues crean lo que la Escritura dice acerca de mí. Y les decía: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzaba a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. Y les decía: y para predicar el año agradable, el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo. No podía continuar, porque si continuaba tenía que leer lo que decía: y para anunciar el día de venganza del Dios nuestro. Pero eso sería para la segunda venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, en su primera venida, Él tenía que llegar hasta cierto lugar. Allí se detuvo, enrolló el libro, lo cerró en la forma en que se cerraba en aquel tiempo, porque eran pergaminos, y lo entregó al sacerdote y se sentó. Todos los ojos de la gente estaban puestos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos. Las profecías mesiánicas de la primera venida del Hijo del Hombre estaban cumpliéndose en un sencillo hombre de Nazaret, en un sencillo carpintero, en un hombre que se veía igual a las demás personas, pero que era un profeta. Un hombre con las dos conciencias juntas, enviado por Dios para llevar a cabo el programa divino para ese tiempo, el programa de la redención de la raza humana por la sangre de Jesús de Nazaret. Pero de esas cosas no comprendían la gente de aquel tiempo. Pero alguien tenía que hablarle esas cosas. ¿Y quién mejor que la persona en la cual se estaba cumpliendo la Escritura, las promesas divinas para ese tiempo? Él era el único que las comprendía cabalmente. Él era la única persona que podía dar una enseñanza clara, completa, acerca de las promesas divinas para ese tiempo, las cuales se estaban cumpliendo en Jesús de Nazaret. Él tenía un mensaje, el mensaje de lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Ese era el programa de Dios dado a conocer por el mensaje
de Jesús de Nazaret. Por eso él decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Amén. Hablando del programa divino de redención, en donde un hombre tenía que morir. Él mostró su muerte en esa forma, y en otros lugares él la mostró más claramente, diciendo que iba a ser crucificado, que iba a morir. Así él fue mostrando el programa divino para ese tiempo. Muchas personas pensaban que ese no podía ser el Mesías, porque lo veían tan sencillo y veían que él no había estudiado en las universidades e institutos y seminarios del pueblo hebreo. Y cuando él predicaba, decían, ¿y cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús decía, yo no hablo nada, sino lo que escucho al Padre hablar. La palabra que me diste, yo les he dado. Y ellos la recibieron, los que creyeron en él. Jesús no venía con un mensaje de un seminario, no venía con un mensaje de un instituto bíblico, no venía con un mensaje de una denominación religiosa, sino con la palabra del cielo que le había sido dada para darla a los seres humanos. La palabra que me diste, yo les he dado. Esa no la podía estudiar ni recibir aquí en la tierra. Por eso él decía también, las obras que yo hago, yo no las hago de mí mismo, sino que lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Amén. Él estaba haciendo la obra divina, la obra de Dios correspondiente a ese tiempo. Porque Dios no hace nada a menos que no sea a través de un hombre. Y ese hombre tiene que ser un profeta. Porque no hay otra forma para un hombre poder escuchar directamente de Dios, poder captar esa revelación divina, tomar esa palabra de parte de Dios en otra dimensión y traerla a los seres humanos y decir, Padre, la palabra que me diste, yo les he dado. El pueblo la recibe de un profeta, pero él la recibe de Dios. Jesús sabía quién él era. Él conocía el mensaje que estaba prometido para ese tiempo. Él conocía las promesas divinas para ese tiempo. Y su mensaje era un testimonio, un mensaje de testimonio de las promesas de Dios para ese tiempo que estaban siendo llevadas a cabo a través de Jesús de Nazaret. Todo era sencillo y todo era en forma tal que los grandes líderes religiosos pensaron de Jesús que era Beelzebú, que en él estaba Beelzebú, que tenía demonios, que era samaritano, que era esto, que era lo otro, que era el príncipe de los demonios. Pero era y sigue siendo siempre el príncipe de paz.
el Padre eterno, el Dios fuerte y el principado sobre su hombro. El Hijo de la Virgen que dijo Isaías, porque la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Todas esas profecías, esas promesas, se habían convertido en una realidad en Jesús de Nazaret. Amén. Y eso es lo que Él le estaba dando a conocer a ellos. Ellos no podían creer que un hombre tan sencillo y tan joven, de unos 30 a 33 años, porque comenzó y fue bautizado a los 30 años aproximadamente. Tenía como 30 años y tuvo un ministerio de 3 años y medio, cumpliendo así la semana número 70, la primera mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Porque la semana número 70 es la semana mesiánica para el pueblo hebreo, bajo un ministerio mesiánico para ministrarle la palabra del Padre a el pueblo hebreo. Esa semana 70 es tan importante en el programa divino que Jesús, así como se detuvo al leer y para anunciar, para predicar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí se detuvo cuando Él murió en la cruz del Calvario, la semana número 70 también se detuvo. Amén. Y se abre esa semana número 70 cuando el mensaje comience para el pueblo hebreo. Cuando Dios comience a tratar para el pueblo hebreo, lo hace abriendo esa semana número 70 en la segunda parte de 3 años y medio. Ya eso está ordenado por Dios, está en el programa divino. No puede ser cuando el pueblo quiera o cuando las religiones deseen. A través de las edades, las religiones han querido convertir al pueblo hebreo al cristianismo y no han podido. Algunos han creído en el cristianismo, pero no el pueblo hebreo como nación. Porque Dios, para tratar con el pueblo hebreo, tiene su tiempo. San Pablo dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel por ciertos motivos, para Dios poder tratar con el pueblo gentil y llamar de entre el pueblo gentil un pueblo para su nombre. Pero el endurecimiento en parte es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel, 144,000 escogidos para Dios, son todo Israel. Es el Israel de los escogidos. Entonces todo Israel, 144,000 serán salvos. Y para eso la promesa está en Apocalipsis capítulo 7. Y vi subir de donde nace el sol un ángel con el sello del Dios vivo. Y el ángel dijo:
a los 4 ángeles que tenían poder de hacer daño sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles: no hagáis daño ni al mar, ni a los árboles, ni a la tierra, hasta que hayamos sellado a los elegidos, los escogidos de Dios. Y oí el número de ellos: 144,000, 12,000 de cada tribu. El ángel poderoso con el sello del Dios vivo, que sube, que se levanta en su ministerio, de donde nace el sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y de donde nazca el sol de justicia, la segunda venida del Hijo del Hombre, de ahí se levanta el mensajero, el ángel poderoso con el sello del Dios vivo, para llevarle el mensaje a Israel y sellar con ese sello 144,000 en su frente. De donde nace el sol, de donde el sol de justicia, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su segunda venida se lleve a cabo, de ahí surge, se levanta en su ministerio el ángel mensajero, el profeta mensajero, con el doble ministerio de Moisés y Elías, de los 2 olivos, de los 2 candeleros, para llevarle a Israel las buenas nuevas, las buenas noticias, que la semana número 70 en su segunda parte ha comenzado, y el trato de Dios con el pueblo hebreo ha comenzado para Israel. Ellos están en su tierra natal esperando ese momento. Han viajado de los diferentes países para recibir la venida del Señor. Allí están esperando la venida del Mesías. Y ellos no saben que necesitan que la semana número 70 en su segunda parte comience. Ellos esperan que sea en el comienzo de la semana 70, porque no han comprendido que ya la primera parte de esa semana concluyó. Ellos están esperando allí. Pueden ir predicadores, grandes maestros, grandes teólogos, grandes doctores en divinidad y en teología, pero no podrán conquistar el corazón del pueblo hebreo, no podrán conquistar a 144,000 escogidos del pueblo hebreo, porque ese trabajo lo tiene a cargo un mensajero, un profeta con el sello del Dios vivo, que los llamará y los sellará en sus frentes conforme a la promesa divina. Luego que eso haya ocurrido, el libro del Apocalipsis nos muestra a 144,000 que ya han recibido el mensaje y el sello del Dios vivo, han sido sellados en sus frentes y se encuentran donde tienen la promesa de ser reunidos. Sí, Apocalipsis capítulo 14 nos muestra un cuadro claro de el ministerio de ese ángel con el sello del Dios vivo, ya con ese trabajo realizado.
muestra dónde colocará a 144,000. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Y miré y vi sobre el monte de Sión al Cordero, sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre en su frente escrito. Sobre el monte de Sión es el lugar donde ese ángel con el sello del Dios vivo colocará a los escogidos de entre los hebreos. Cualquier persona que no conoce el programa divino podría irse literalmente al monte allá de Sión para ver si ellos se acercan y suben. Pero el monte de Sión en el Nuevo Testamento, dice San Pablo, no os habéis acercado ni al monte Sinaí que ardía, ni a otro lugar sino al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que como un monte, porque un monte simboliza un reino, y es el reino de Dios, el cual a través de las edades ha ido creciendo a medida que cada mensajero ha aparecido en la tierra con el mensaje de Dios y ha llamado a los hijos de Dios de esa edad. Y a medida que han ido pasando las edades y los mensajeros de cada edad con su mensaje llamando y recogiendo a los hijos de Dios de esa edad, ha ido el monte de Sión espiritual, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, siendo formado y creciendo en forma de un monte, hasta que hemos llegado a la parte final del monte de Sión, a la cima del monte de Sión. Es el monte de Sión espiritual que tiene la promesa de la venida del Señor. Por eso dijo San Pablo, y cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces todo Israel será salvo, porque entonces vendrá el Redentor de Sión. Para ellos irá de Sión a llamarlos para traerlos a Sión. Y vendrá el Redentor a Sión, dijo el profeta Isaías. Viene a Sión en su segunda venida para, con sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías. Manifestados estos ministerios en su ángel mensajero que él ha prometido enviar, él dijo en Apocalipsis 22 y verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel mensajero viene con el doble ministerio de Moisés y Elías, el doble ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros, para, con gran voz de trompeta, llamar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles y luego de entre los hebreos. ¿Dónde los juntará? En el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, para que todos vean la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y le reciban de todo corazón, y entonces pueden decir, esto era lo que yo estaba esperando, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles
llamándonos con gran voz de trompeta. Todo esto es lo que la voz de trompeta da a conocer a todos los escogidos. La voz de la trompeta. La voz de la trompeta de Dios. La trompeta de Dios. La trompeta final. La gran voz de trompeta que antecede a la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Sin la voz de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, no hay recogimiento de los escogidos, no hay resurrección de los muertos, ni transformación de los vivos. Los escogidos gentiles seguirían esperando. Los escogidos hebreos seguirían esperando y morirían sin ver su llamado. Pero estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de estas grandes promesas divinas. Estamos viviendo en el tiempo que Él prometió llevar a cabo en su programa estas cosas que están en la Escritura. Y a medida que el mensaje da a conocer todas estas promesas que corresponden a nuestro tiempo, los escogidos van entendiéndolas y diciendo: esto era lo que yo estaba esperando, esto era lo que yo quería entender, porque los escogidos, los entendidos, entenderán estas cosas. El programa divino para nuestro tiempo. Los escogidos escucharán la voz de la trompeta final, porque la voz de la trompeta final es la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos a través de su ángel mensajero, juntándolos sobre el monte de Sión, para allí ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como en el monte de la transfiguración. Jesús dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en el reino de su Padre. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada uno según fuere su obra. Y 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió con ellos a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol, resplandeció como el sol. Sus vestiduras fueron blancas, fueron resplandecientes como la luz. Y aparecieron a cada lado del Señor Moisés y Elías, hablando con él. Los demás discípulos no vieron a Moisés y Elías. El Señor Jesucristo estaba allí, mostrándole aquella visión de la segunda venida del Hijo del Hombre en el tiempo final con sus ángeles. Por eso subió a un monte alto, porque la segunda venida del Hijo del Hombre será sobre un monte alto, el monte de Sión. Sobre la cima del monte de Sión será la segunda venida del Hijo del Hombre, porque vendrá el Redentor, el Libertador a Sión.
los que tengan el privilegio de ser subidos a un monte alto, no a cualquier monte alto, sino a uno en específico, a uno que ha sido formado, creado por Dios a través de las edades, el monte de Sión espiritual. Por eso el llamado es: sube acá, a la cima del monte de Sión, a una edad eterna, a una edad celestial. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, después de las edades de la iglesia gentil. La voz que oí era como de trompeta. La gran voz de trompeta. El mensaje final de gran voz de trompeta para subir a la cima del monte de Sión y ahí escuchar el mensaje final de Dios y poder comprender la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, viéndola cumplida sobre el monte de Sión. Y ahí recibir el mensaje que le da la fe para el rapto, la fe para la transformación a los vivos y la fe para la resurrección a los muertos. Porque aquí dice el Señor Jesús: todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. La voz de la trompeta que los muertos necesitan escuchar y los vivos necesitan escuchar también, para que se cumpla, se realice en ellos la transformación de sus cuerpos, de los que están vivos, y la resurrección de los muertos en cuerpos incorruptibles. Todos necesitamos la voz de la trompeta final. Necesitamos esa voz del trompeta que fue representada en el sonido de la trompeta del año del jubileo. Toda persona que escuchaba la trompeta del año del jubileo tenía que reconocer el mensaje que estaba dando esa trompeta del año del jubileo. Tenía que comprender que estaba trayendo el mensaje de libertad, de liberación. El mensaje en donde cada uno regresaba a su familia. El mensaje de regreso al hogar. El mensaje de regreso a su posesión. El mensaje de regreso a su lugar original. Y el mensaje de la trompeta final estará anunciando el regreso de todos los hijos de Dios a la casa de nuestro Padre Celestial. Hoy pues a preparar lugar, morada para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que nosotros estemos en un cuerpo eterno, en un lugar, en una morada eterna, para así poder compartir con el Dios eterno en su dimensión y en las demás dimensiones en las cuales Él se mueve. Para que así nosotros no estemos limitados a las limitaciones de este cuerpo. Así usted y yo podamos en la economía divina llevar a cabo la obra que está señalada para cuando estemos con esos cuerpos eternos. Él prometió
entregar a sus hijos todo lo que Él tiene. Y como nosotros somos de Él, pues, aunque nosotros lo tengamos todo, Él nos tiene a nosotros. Por lo tanto, lo tiene todo. Y nosotros, teniéndolo a Él, lo tenemos todo también. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Él, en su programa, tiene darnos nuestra herencia. Todo es nuestro. La creación es nuestra herencia. Pero mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del siervo. Eso es lo que ha pasado con los hijos de Dios, que hasta que no lleguen a la edad de madurez, sean adultos y no dependan de las emociones, porque solamente los niños son los que dependen de las emociones para decir yo creo, porque se emocionan. Tenemos que estar en la etapa de adulto, para ser realistas y recibir lo que es real, aunque no haya ninguna emoción. La emoción más grande para nosotros será recibir lo verdadero, no cosas que puedan emocionar físicamente a la gente. La emoción más grande que un adulto puede tener es saber que está con algo real y no con una imaginación. La edad de niño pasó. Por eso al séptimo mensajero el Señor Jesucristo le dijo: no les enseñe estas cosas a estos niños pentecostales, porque la edad de la Odisea, la edad pentecostal, es una edad de niños, porque solamente dependen de las emociones. Cuando se emocionan, algo les causa emoción, entonces pueden pensar, esto es de Dios. Siento que los brazos y la piel se me pone como de gallina. La edad pentecostal, su alimento es carne de gallina. Pero la edad de adulto es la edad de águila. Y la edad de águila es una edad de madurez, de experiencia. Una edad en donde no se depende de las emociones, sino del cumplimiento de lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo, para este tiempo glorioso en el cual vivimos. Ahí es donde el Hijo de Dios, los escogidos del tiempo final,
son llamados y juntados para que ya no sean niños, porque los niños nunca pueden recibir la herencia, sino los adultos. Cuando los hijos de Dios llegan a la edad de adulto, a la etapa de adulto, es el tiempo en donde la manifestación de los hijos de Dios, la adopción, la transformación de nuestros cuerpos se lleva a cabo. En una edad de adultos, en una edad en donde cada uno se enfrenta a la realidad bíblica, a las promesas correspondientes a nuestro tiempo, sin estar mirando las apariencias, solamente mirando las promesas de Dios para nuestro tiempo y reconociendo el cumplimiento de ellas. El mensaje final, la voz de la trompeta, es la voz de Dios, dando a conocer estos misterios del reino de Dios para todos los escogidos y sellando a todos los escogidos en su frente. Ese ángel viene para con gran voz de trompeta llamar y juntar a los escogidos y sellarlos, colocándolos sobre el monte de Sión. Para eso es la gran voz de trompeta, la voz de la trompeta a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y nosotros, al escuchar la voz de la trompeta, solamente podremos decir una cosa: las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, en la edad de adulto, en la edad eterna, en la edad de la piedra angular, en la edad de la cima del monte de Sión, que tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para nosotros con nuestros propios ojos ver su venida, escuchar la trompeta final, la voz de la trompeta, y así recibir todas las bendiciones de Dios. Las cuerdas no han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado. ¿Quieren ver lo grande que es? En una ocasión el Señor Jesucristo, hablando de este tiempo, Él dijo: velad, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Y dijo: bienaventurado aquel siervo al cual puso su Señor sobre su familia. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, dándole el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo. ¿Por qué? Dice: porque de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes. La herencia nuestra será entregada a los hijos de Dios
en esa forma. Sobre todos sus bienes le pondrá, y él entonces compartirá con todos los hijos de Dios todos esos bienes, porque él será colocado como el administrador de todos los bienes de Dios. Sobre todos sus bienes le pondrá. Por eso en Apocalipsis capítulo 10, porque para recibir todos los bienes tiene que recibir el título de propiedad. En Apocalipsis capítulo 10 le he dicho a Juan que en ese caso, en ese momento, está representando al ángel mensajero del Señor Jesucristo. Está representando a ese siervo bienaventurado, que será el último profeta mensajero. Allí, una voz del cielo le dice: ve al ángel fuerte y pídele el librito que tiene abierto en su mano. Y dice: y fui y le dije que me diera el librito que tiene abierto en su mano. Y él me dijo: tómalo, cómelo, será dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Lo tomé, aún con la advertencia de que sería dulce pero amargo en el vientre. Dulce porque la revelación divina es dulce, pero los problemas, las persecuciones, a causa de tener la verdad, a causa de tener el título de propiedad, son amargas, porque nadie quiere problemas, nadie quiere persecuciones. Las persecuciones que le hicieron a Jesús fueron amargas, pero la obra que él hizo conforme al programa de Dios fue dulce para él, porque salvó a todos los hijos de Dios. Él, antes de comer el libro, sabía que era dulce, pero a la misma vez le iba a amargar el vientre. Pero con todo y eso, dice: tomé el libro, el librito, y lo comí. Recuerden que ese librito es el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, y que el Cordero lo tomó y lo abrió en el cielo. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es el libro de la redención. Ese libro estaba en las manos de Adán, porque Dios le dio ese libro a Adán. Pero luego, cuando Adán cayó, regresó el libro a las manos de Dios. Y en el fin del tiempo, en el tiempo en que ese libro se tiene que abrir, el Cordero en el cielo lo tomó, lo abrió, y en su venida, con el librito abierto en su mano, lo trae ya abierto para entregárselo a un hombre, para que ese hombre se lo coma. Tantas cosas grandes que se vieron en el cielo para la apertura de ese libro. Y luego venir el Señor en su venida con ese libro para que un hombre después se lo coma. De seguro
De seguro los grandes líderes religiosos podrían decir, no, cuando él venga con ese libro, yo quiero que él lo coloque en mi oficina. Le dejo mi oficina para que lo coloque ahí. Así como colocamos la Biblia en la oficina, yo quiero que él coloque ese libro. Él ya tiene su oficina y su escritorio en donde él lo colocará. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, es el título de propiedad para que se lo coma un hombre. Y después que lo hube comido, fue dulce en mi boca, en mi paladar, pero fue amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Ya había profetizado anteriormente. Es necesario que profetices otra vez. ¿Quién había profetizado anteriormente? Elías. ¿Y quién más? Moisés. Pero es necesario que profetices otra vez. Por quinta vez, Elías. Y por segunda vez, Moisés. Es necesario que el ministerio de Elías, por quinta vez, y el ministerio de Moisés, por segunda vez, ministren en esta tierra, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Él vendrá con el espíritu y virtud de Elías por quinta vez y con el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez para profetizar otra vez y por última vez. Es necesario que profetices sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas, sobre muchos reyes. Un ministerio para toda la raza humana. El ministerio del que se comerá el librito abierto que trae el ángel fuerte, el Señor en su segunda venida. Estará profetizando con la gran voz de trompeta. Su profecía será la voz de la trompeta final. Todos queremos escuchar la voz de la trompeta. La voz de la trompeta que llama y junta a todos los escogidos para darle a conocer estos misterios del reino de los cielos. El que se come ese libro, lo que ha estado haciendo es recibiendo el título de propiedad, porque su Señor en su venida le ha encontrado haciendo así, dándole el alimento espiritual, el mensaje que corresponde para ese tiempo a los escogidos. Y ahí comienza una nueva dispensación. Ahí comienza un nuevo ciclo divino, representado en el año del jubileo. Un nuevo ciclo divino representado en el lugar santísimo del templo del tabernáculo del pueblo hebreo. Un nuevo ciclo divino representado en la cima del monte Sinaí y la cima del monte de Sión. Un nuevo ciclo divino en donde la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo con sus ángeles y encuentra ahí al siervo fiel y prudente, un mensajero
predicando el mensaje que corresponde a la cima del monte de Sión, dándole el alimento a su tiempo, dándole el maná escondido, que en otras edades no pudieron ver ni comer los elegidos de tiempos pasados, porque no era su alimento. Estaba escondido para el siervo fiel y prudente tomarlo y darlo a los hijos de Dios en este tiempo final. Ese alimento espiritual es la voz de la trompeta final. El alimento del alma nuestra. El alimento que nos hace adultos. Porque los niños no pueden comer viandadura, sino tomar leche y comer cosas blanditas. Por eso a los niños cuando nacen le dan leche y después cuando ya están más grandecitos comienzan a darle cosas blanditas. Pero en la cima del monte de Sión, lo primero es que los niños, los bebés, no pueden subir. Y nadie los va a cargar. Así es que no sea bebé, no sea un niño, sea un adulto. No estamos bregando, no estamos hablando con niños, sino con adultos que ya tienen el conocimiento de el programa divino. Adultos que no tropezarán en nada. Adultos que tienen una meta. La meta nuestra es la transformación de nuestro cuerpo para reinar con Cristo por 1000 años, para comenzar y disfrutar nuestra herencia, que en este tiempo final Él la pone en nuestras manos, colocando el título de propiedad en nuestras manos conforme a su programa. Primero lo coloca en las manos del mensajero final y él se lo come. Y él coloca todo lo que contiene ese librito en las manos de los escogidos. Y los escogidos hacen lo mismo, se lo comen, porque es alimento espiritual, es la palabra, el maná escondido. Y dicen todos los escogidos, esto era lo que yo estaba esperando escuchar, la voz de la trompeta. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga y Dios les guarde. Con nosotros, nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín. Pueden sentarse, hermano. Yo creo que Dios nos ha dado un gran mensaje en esta mañana. Bueno, siempre que el hermano William viene acá a Lima hay algo especial que Dios nos da. La gran voz de trompeta. La gran voz de trompeta se oye es en el monte de Sión. Vendrá el libertador a Sión. Por eso también dice otra profecía, y vendrá el Señor a su santo templo. El templo de Dios es su pueblo, es la iglesia, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahí es donde Él iba a venir.
La gente lo espera en un templo de piedra, en una iglesia de paredes, de palos, de piedra, de bloques. Pero Dios está hablando espiritualmente. Él vendrá a su templo, vendrá a su pueblo, vendrá a sus hijos y allí daría a conocer sus propósitos, sus planes, sus misterios. Es decir, está viniendo por un propósito, está viniendo por una razón. Y al sonar esa gran trompeta, la gran voz de trompeta, es dando a conocer todos esos misterios, todas esas cosas que Dios dijo que daría a conocer en el tiempo final. Y sin esos misterios tampoco podríamos tener la bendición. Porque ustedes lo ven ahí en los mismos mensajes del hermano Branham. Él dice que en los truenos estaría la fe para el rapto. Así que en los truenos vendrían todos esos secretos de la fe para la transformación, para el rapto. Sin ese sonido de esa trompeta no habría transformación, no habría resurrección de los muertos, no habría nada, porque es las promesas de Dios para el tiempo final.